solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Estábamos escuchando la cuña introductoria a este programa que cada miércoles podemos sintonizar desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones, con todos vosotros a través de nuestros canales de YouTube, Facebook y a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. También, como no, están con nosotros desde Alicante José Manuel Garrido y Esbeto Stefanov. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes a Rodolfo, Dani, a todos nuestros espectadores y oyentes en esta tarde en Figuras Bíblicas. Un gusto estar con vosotros y a la vez, aparte de un gusto, pues es un privilegio saber que Dios cuenta con nosotros para poder estar aquí y transmitir su palabra a aquellas personas que hoy nos acompañan, aunque no nos conozcamos. Pues qué bueno que estamos aquí porque tenemos algo que decir. Así que os animamos a estar en este tiempo que nos resta por delante, estar juntos y aprender de la palabra de Dios. Pues buenas tardes también, Rodolfo, y al equipo de Radio Luz a las Naciones también de mi parte y nuestros oyentes. Y lo mismo de siempre, repetitivo pero es verdadero, con ganas de compartir la palabra de Dios y con el tema de hoy que también es interesante, como todos, interesante, importante a la vez, y con ganas de empezar. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar rápidamente. Vamos a dar las buenas tardes a personas que, como bien estáis dirigiéndoos a ellas, dándoles las gracias por estar con nosotros, aunque desconocidos, muchos de ellos, ¿verdad? Otros posiblemente los conozcamos, pero fíjate, hay 5 puertos concretamente en Estados Unidos. Uno es en Mountain View, otro Peyton, otro en Andover y 2 que no nos pone desde dónde el lugar, pero que sabemos que están ahí. También desde Chile, también en Puebla, en México, en Lima, en Perú y en España, en Pozuelo de Alarcón, 2 puertos ahí en Valladolid y otros lugares que no nos especifica concretamente, pero sí vemos muchas banderas de España. Y luego también este país desconocido, que un día lo conoceremos, yo creo que sí, ¿verdad? Esta interrogante que tenemos aquí, pero forman parte también de la familia de Radio Luz a las Naciones. Y un fuerte abrazo en esta tarde, en este programa Figuras Bíblicas. También Mariela Gracier desde Reino Unido, en nuestro canal de YouTube, nos estaba dando también las buenas tardes. Allí es una hora antes, yo creo, en el Reino Unido. Bueno, pues
está también por la tarde. Muy buenas tardes. Y en nuestro canal de Facebook estaba rápidamente yendo hasta allí y se me ha quedado ahí un poquito abajo, pero ya estamos directamente. Bueno, pues bienvenidos a todos. He cogido el de esta mañana, en el programa Figuras Bíblicas y como bien decimos, ¿no? Es un privilegio para nosotros el poder compartir la palabra de Dios y el poder oírla, ¿verdad? Jesús en muchas de sus enseñanzas terminaba diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, pues le pedimos hoy a Dios oídos para que podamos oír su palabra de Dios y reaccionar, ¿verdad? El que oye mi palabra y la guarda. Nos habla de una comparación, ¿verdad? Y compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vendrán dificultades por arriba, por abajo. Nos habla de lluvias, vientos, ríos. Golpearán, pero no caerá porque hay un fundamento sólido y estable y fijo y permanente y fiel, que es Cristo Jesús. Así que vamos a poner oídos para oír y daros ya la entrada al programa de Figuras Bíblicas con el título hoy, El martillo, José. Muy bien, pues este es el título, sencillo, claro, algo que podemos entender, pero ¿qué nos dice, verdad? ¿O a qué se refiere, por lo menos el pasaje que hoy hemos escogido en Jeremías, capítulo 23, verso 29, con el martillo? Bueno, nos está hablando acerca de la palabra de Dios y bueno, en esta tarde queremos hacer énfasis en este trabajo que tiene, ¿verdad? La palabra del Señor, porque claro, no sería correcto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de la palabra de Dios como un espejo. La Biblia nos habla de la palabra de Dios como una espada, como una lumbrera. Aquí vemos que es como fuego. Es decir, encontramos varias comparaciones o similitudes, ¿verdad?, de la palabra de Dios en este trabajo espiritual, ¿verdad?, pues con estos diferentes objetos, en este caso, que hemos comparado. Claro, no estaría bien que en el contexto, cuando está diciendo que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino, yo diga que es una lumbrera porque sirve para golpear los corazones. Es decir, no tendría sentido. Entonces, precisamente vamos a ver el contexto donde el Señor nos está diciendo que su palabra es como fuego y es como un martillo que golpea la piedra. Me gustaría leer el pasaje y precisamente es el Señor hablando en forma de pregunta y nos hace esta pregunta simplemente esperando una confirmación, una afirmación, mejor dicho, de lo que Él nos está preguntando. Dice así, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es decir, es la típica pregunta que se hace afirmando una realidad, ¿verdad? Y aquí está diciendo: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Así que bueno, pues hoy vamos a ver un poco este trabajo de la palabra del Señor, que como bien está usando en este contexto Jeremías, la palabra del Señor quema y la palabra del Señor quebranta. Y yo lo encontraba como un título para hoy también. Digo, fíjate, la palabra del Señor quema y quebranta. Bueno, en cuanto al quebranto en nuestros corazones, ¿verdad? Sabemos que el Señor trabaja de diversas maneras. Cada vez que el Señor obra y trabaja siempre lo hace bien, Él nunca se equivoca. Pero yo, por ejemplo, soy una de estas personas que podría decir que durante mucho tiempo, ¿verdad?, he sido un oidor de la palabra de Dios, he sido un oidor olvidadizo muchísimas veces, pero también sé que detrás de cada vez que he estado escuchando la palabra de Dios, precisamente el Señor iba golpeando mi corazón, ¿verdad? Incluso en ocasiones he sido un simpatizante de la palabra, me ha gustado lo que he escuchado, he tomado apuntes de lo que he estado leyendo, pero la realidad es que ha sido como un martillo que de repente, podríamos decir, de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que el Señor estuvo trabajando desde mucho antes, pero ese corazón endurecido, cansado de escuchar, ¿verdad?, ese corazón un poco ya embotado de tanta información, podría decir yo, ¿verdad?, de repente un día fue quebrantado. Y solamente podemos decir que fue el Señor quien quebró este corazón. Claro, aquí Jeremías nos está haciendo ver el poder o la eficacia de la palabra de Dios. Y es algo de lo que muchas veces hacemos énfasis nosotros. De hecho, cuando alguien igual que no conoce a Dios nos pide un consejo, muchas veces el único consejo que puedes decir es: bueno, pues lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Ya verás cómo el Señor se va a encargar por medio de su palabra obrar en tu vida, se va a encargar de hacerte ver tu condición, se va a encargar de mostrarte por medio de su palabra, ¿verdad?,
quién eres y quién es el Señor, porque la palabra es poderosa. Y poderosa la podemos comparar también con este martillo, que aparentemente las primeras veces que pega una piedra estas duras, una buena roca, ¿verdad? Cada vez que le pega un golpe, aparentemente igual las primeras veces no está haciendo nada. Pero poco a poco, ¿verdad? A base de una persistencia, podríamos decir, al final esa roca, pues, o esa piedra, mejor dicho, se termina rompiendo. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que yo en mi caso, ¿verdad? He podido comprobar esta eficacia de la palabra del Señor. Hay gente que no, hay gente que igual de repente el Señor llegó y en muy poquito tiempo hizo una obra tremenda y el Señor obró en sus corazones, ¿verdad? No sé, el Señor cada uno de nosotros obra como Él quiere. Y bueno, pues para mí, ¿verdad? Personalmente, de hecho, incluso recordaría con mucho cariño, siempre con mucho cariño, ¿verdad? A personas que el Señor las utilizó en cierta manera para ser aquellos que empuñaban este martillo, ¿verdad? Por así decirlo, hablando de mis pastores, hablando de mis ancianos, de aquellas personas que estuvieron a mi cuidado, ¿verdad? Pero que con mucho amor y con mucho cariño, ¿verdad? Utilizaron la palabra del Señor muy sabiamente y poco a poco, ¿verdad? Este corazón de piedra fue quebrantado, fue roto en la presencia del Señor y hoy podemos decir, y gracias a ello, hoy estamos aquí. Pues yo leyendo, José, este pasaje, este mediodía, hoy, recordaba algo. La palabra martillo en hebreo tiene que ver, y cuando lo digo a qué se convirtió esa palabra, muchos se acordarán, probablemente más en España que en otros lugares por el catolicismo, que es, de ahí viene la palabra de los macabeos, ¿no? Significa martillo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad que el libro de los macabeos es un libro histórico muy bonito, en el sentido de, yo no lo he leído entero, he leído alguna frase porque la verdad que me llamó mucho la atención, porque Jesús menciona una fiesta que viene de ellos, desde allí, cuando ellos se rebelaron en contra de aquel Antíoco Epifanes. No me voy a entrar en esto, pero quiero decir que me llamó la atención y lo leí, y de ahí ese es el nombre que ellos le pusieron al mayor de los hermanos, que llamaba el martillo. ¿Por qué digo esto? Porque te escuchaba decir que a veces hablamos o utilizamos el martillo para reventar, ¿no? Tú decías que no es el propósito de la palabra de Dios hacer daño. Y yo hoy precisamente hablaba con un compañero acerca de esto, ¿no? Del Evangelio, cómo utilizamos el Evangelio, ¿no? Porque un martillo, tú eres carpintero, yo trabajo con un martillo potente en cuanto a, digamos, de la construcción, y sabemos que un martillo, hay muchos martillos, y un martillo puede ser utilizado de muchas maneras, bien o mal, con buenos fines o con malos fines. Es decir, yo puedo romper con un martillo algo, nunca más volver a reconstruirlo, o yo puedo edificar algo o construir algo con ese martillo, independientemente cómo lo utilice, ¿no? Y yo recordando, leyendo este pasaje, como martillo que quebranta la piedra, es una pregunta que el Señor le lanzó por medio de Jeremías, y si leyésemos el contexto del capítulo 23 de Jeremías, tiene que ver con los falsos profetas, con los soñadores. El Señor en este capítulo lo prohibió tajantemente la frase profecía de Jehová, porque ellos utilizaban como que se levantaban, y nosotros podríamos hoy introducir esta prohibición con la palabra, yo ya tendría mucho cuidado de decir Dios me ha hablado, no, más o menos llegaba a decir esto, porque el Señor los reprende en ese capítulo diciéndole que pero yo no os he enviado, ¿cómo que palabra de Dios? Yo no os he dicho esto, yo he dicho aquello y vosotros no lo decís. En vez de decir las palabras que yo os digo, habla de las lisonjas, habla de suavizar las palabras. Lo que en definitiva está hablando de que había un mal uso de la palabra de Dios, ¿no? Aquí yo lo leí por encima y os animo si queréis a leerlo. Y después de este capítulo 24 y el versículo 25 ya empiezan los 70 años de la desolación, del cautiverio en Babilonia. En fin, vemos a cómo el Señor, aparte de corregir y de alguna manera exhortar a los profetas falsos, digamos, o aquellos que tenían sus intereses a la hora de predicar la palabra de Dios, vemos que ven el cautiverio. Digo esto donde quiero llevarlo es el punto de utilizar bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
no es para aplastar. El martillo que aquí hablamos, la palabra de Dios, no es para destruir en cuanto destruir aquello. O sea, no tiene sentido que yo destruya aquello a lo que el Señor llama para transformar. Es decir, yo no puedo predicar la palabra de Dios de una manera que golpee los corazones a la hora, y de esta manera aplastarlos, condenarlos. No, yo tengo que martillar, y me gusta mucho la relación que la Biblia hace con Hechos 2:37, donde dice que se compungieron de corazón. Los martillos, los clavos que tenemos que clavar, o la palabra como debe ser, creo a mi juicio, y creo que estoy en lo correcto, predicada, es para que la gente pudiera ser compungida, los incrédulos. Y aquellos que son cristianos o somos cristianos y necesitamos que la palabra de Dios venga como un martillo, quizás porque haya endurecimiento en nuestra vida, quizás porque haya lo que sea, debe de ser para volver, para de alguna manera espabilar, para romper algo que estorba en el camino. Yo por ahí veo que va el profeta, ¿no? No está hablando solamente porque el Señor, el profeta un poco más adelante, en el versículo 25, está recordando al pueblo los 20 y tantos años de su ministerio, recordándoles arrepentimiento, de volverse a Dios, de hacer las cosas bien, y ellos no le hicieron caso. Por lo tanto, él está diciendo, ese es el contexto de reventar la piedra, creo yo, de quitar aquello que le estorba, ¿no? Y yo creo que ese es donde nosotros como cristianos deberíamos de concentrarnos más en este tiempo, donde la gente está muy reacia al Evangelio. Y si lo utilizamos para, no fines malos, yo no voy ahí, sino que la manera que utilizamos la palabra de Dios, tenemos que revisarlo muy bien cómo lo hacemos. Precisamente, claro, como bien has dicho, en este contexto, el Señor le está hablando a falsos profetas, ¿verdad? Está hablando a aquellos que incluso, por así decirlo, también es algo curioso que hay que ver. Es decir, ellos estaban incluso, como bien decías Beto, estaban diciendo, no, palabra del Señor, así ha dicho Jehová, vendrán días de paz, vendrán días de prosperidad. Y estaban hablando aquello que era de parte de Dios, lo que no era de parte de Dios, perdón, como si viniese de parte de Dios. De hecho, está hablando a hombres que, bueno, de hecho no tenían visión y claridad de parte de Dios, que no sabían ni discernir los tiempos, sin embargo se ponían como profetas del Señor, ¿verdad? Eran personas que estaban hablando aquello que el pueblo quería escuchar. Estaban trayendo un dulzor, ¿verdad? Que no tenía que ver con lo que Dios estaba hablando. De hecho, un poco más adelante, en el versículo 36, el Señor dice, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Y aquí está el peligro, ¿verdad? De pervertir, tú fíjate la palabra que usa, pervertir la palabra de Dios, ¿no? Yo cuando leía esto, digo, Señor, yo no quiero correr este peligro, ¿verdad? Yo no quiero ser tan hablador de la palabra de Dios y hablarla con tal ligereza que termine pervirtiendo aquello que es santo, aquello que viene de parte del Señor. Ahora, ¿qué ocurre también? Aquí hay un peligro, porque si el que teóricamente hablaba de parte del Señor decía algo y no se cumplía, estaba quedando Dios por mentiroso. Es decir, ellos atribuían que Dios había dicho algo que no iba a ocurrir, y Jeremías, ¿verdad?, era el profeta de Dios, era aquel que cuando todos decían paz, y de repente llegaba Jeremías con palabra de parte del Señor y decía, mira, si no os arrepentís, vendrá el rey de Babilonia y Jerusalén quedará cautiva, ¿verdad?, bajo el yugo de Nabucodonosor, ¿verdad? Y Jeremías, una vez tras otra, sufriendo afrenta, ¿verdad?, hablando de parte de Dios, cuando todo el mundo decía hablar de parte de Dios, pero hablaban lo contrario a lo que Dios estaba diciendo. Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, pues también vivimos un tiempo muy parecido en estos tiempos, ¿verdad? No estamos muy lejos de lo que Jeremías estaba viviendo en aquel tiempo. ¿Cuántos mensajes de prosperidad se están escuchando en nuestros días, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes de materialismo se están escuchando? ¿Cuántas motivaciones se están dando desde un estrado, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con Dios ni con la vida espiritual? ¿Cuántas promesas se le está dando al mundo que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se está haciendo un mensaje de bien, de que todo va a ir a mejor? Y seguramente que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios está enseñando para este tiempo
o para estos días. Es curioso la ligereza, ¿verdad?, con la que muchas veces se puede hablar la palabra de Dios y pensar, ¿verdad?, que es palabra de Dios, simplemente porque va acompañada de un amén, ¿verdad? Un amén que tiene que ver con el sí de Dios, con la confirmación de parte de Dios, o como bien estaban diciendo esta gente, ¿verdad? Así dice el Señor, ¿verdad? Y así dice el Señor, detrás de ello encontramos palabras de hombres. Por eso yo creo que también en este canal, en Radio Luz de las Naciones, de por sí, nos cuidamos mucho también, ¿verdad?, de decir así dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, precisamente encontramos este pasaje en el que el Señor dijo, mira, es que aquel que se atreva a decir palabra de Jehová a algo que no viene de parte de Dios, bueno, pues cuidado, porque yo también voy a mandar un castigo sobre ellos. Hay un pasaje en Zacarías, capítulo 7, versículo 12, y dice así, dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Tú fíjate, nos está diciendo o nos está hablando acerca de un peligro, ¿verdad?, que encontramos aquí. De hecho, pues, se puede leer el contexto del capítulo, desde el versículo 9 en adelante, y nos está hablando de que no quisieron escuchar, de que volvieron la espalda al Señor, de que taparon sus oídos y pusieron su corazón como diamante, hablando de endurecido. Y entonces hay unas consecuencias, ¿verdad?, para las personas que rehúsan escuchar o rehúsan obedecer la palabra del Señor. Después está diciendo el Señor, entonces clamarán y yo no les escucharé. Y el resultado de ello encontramos como también hubo o fueron llevados a cautiverio. Es decir, el Señor mismo, ¿verdad?, también nos está advirtiendo por el peligro que hay de endurecer el corazón. Entonces, encontramos este contexto, ¿verdad?, de un pueblo, una nación endurecida, hombres hablando de parte del Señor sin que el Señor les hubiese hablado, y ahora de repente aparece Jeremías diciendo algo de parte de Dios. Y claro, muchas veces decimos, bueno, en este contexto, el título que hemos puesto, hemos escogido el martillo, pero en verdad Dios está diciendo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo. Es decir, está hablando del fuego del martillo, y está hablando de un trabajo continuo de la palabra del Señor, ¿verdad? Está hablando de un quemar y está hablando de un quebrantamiento. Está hablando de un quebrar la piedra, y tiene que ver con este corazón endurecido en contra del Señor. Está claro, ¿verdad? Encontramos pasajes, ¿verdad?, como Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Envió su palabra y nos sanó. Y también sabemos que la palabra del Señor es la misma medicina. Estamos hablando que, bueno, ellos mismos confesaron, ¿verdad?, el Señor hirió y Él también va a ser el que va a sanar, Él también va a ser el que va a curar. Es decir, y posiblemente, ¿verdad?, hay quien dice que esto tiene que ver con el doble filo de la espada que se refiere a la palabra del Señor, que al igual que hiere, también trae sanidad. Pero aquellos que endurecen su corazón, ¿verdad?, de hecho también nos habla del día del juicio y nos habla sobre aquel sobre el cual cayere, ¿verdad?, dice que será desmenuzado. Pero antes de eso, ¿verdad?, antes de llegar a ese momento, el Señor está diciendo, bueno, mejor que caigamos nosotros sobre esta roca viva que es Jesucristo y seamos quebrantados. Es decir, mejor ser quebrantado en el arrepentimiento que no ser desmenuzado en el día del juicio. Y la palabra del Señor es la que nos lleva a este quebrantamiento. Y cuando estamos hablando del quebrantamiento que viene según Dios, no es un quebrantamiento, ¿verdad?, que es para muerte, al revés. Es para ser vivificados en Cristo Jesús, es para ser quebrantados en su presencia. ¿Y cómo seríamos quebrantados si no fuese a través de su Espíritu Santo que obra a través de su palabra? Muchas veces ponemos este ejemplo, ¿verdad?, de que, bueno, estamos hablando del martillo y es como si de repente un mecánico de coches, ¿verdad?, que tiene que hacer algo en un motor, pues de repente estuviese usando un martillo de obra para golpear. Seguramente no estaría arreglando nada, está usando una herramienta, pero no es la adecuada, ¿verdad? Empezaría a romper un coche en vez de arreglarlo. Y de la misma manera, la palabra de Dios es la herramienta, por así decir, que Dios utiliza, ¿verdad?, para traer convicción de pecado, y ante esta convicción de pecado el hombre cae quebrantado delante
ante este convencimiento, ¿verdad? La palabra del Señor nos convence de pecado y a la vez que hace, también trae fe para salvación. Es curioso cómo Dios obra. La misma palabra nos quebranta y la misma palabra trae fe para hacernos ver al Salvador. Y cuando esto se junta, bueno, si no endureces tu corazón, ¿verdad? Si no sigues endureciendo tu corazón, caerás de rodillas delante del Señor para salvación. Serás quebrantado, pero es el quebrantamiento que viene según Dios, que es para salvación. Después, perdona Alberto que me alargo un poco, también hay otro quebrantamiento que no viene según Dios, pero que también lo da la palabra de Dios, y es acerca de aquellos que usan mal la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que estas personas son necias y que sus palabras, aunque están hablando la palabra de Dios, son como golpes de espada que lo único que hacen es herir y es traer un caos total, ¿verdad? Acerca de aquellas personas que simplemente usan la palabra del Señor para juzgar, para vengarse y para hacer el mal. También trae un quebrantamiento, pero este no es el quebrantamiento según Dios, que juntamente con él trae sanidad. Lo que sí es verdad, José, es que es un tema muy extenso, la verdad. Yo me van viniendo cosas en la cabeza y recordaba otra prohibición que el Señor hizo a su pueblo, y fue justamente por cosas de estas, por mal uso de las cosas. Él, ahora no recuerdo dónde, a lo mejor Rodolfo, que no lo está viendo, los oyentes pueden mirarlo, donde el Señor dijo a su pueblo que nunca más me llamarás Baali, sino que me llamarás Ishi. Baali significa mi amo y Ishi creo que es tu esposo o algo así, ¿no? Pero fue otra prohibición donde el Señor prohibió por un mal uso. ¿Saben? Por algo que ellos hacían mal, porque la verdad que ahora mismo estamos hablando de Baal y ¿qué te viene a la mente? Porque viene pues idolatría, demonio, pero claro, esto es el mal uso de la palabra, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es que a veces por lo que tú y yo estamos hablando en este programa es que por el mal uso la gente no solamente es reacia, sino que la gente rechaza el Evangelio. Yo una y otra vez me viene en Romanos 2 cuando el apóstol Pablo citó este pasaje, y al final que termina dice que por vosotros el nombre de Dios es blasfemado, hablando de los judíos. A mí me trae mucho temor a la hora de cómo hablo la palabra, porque no hay que olvidarse que nosotros estamos en la era de la gracia, y la palabra de Dios misma llama el Evangelio de la gracia, el Evangelio de vuestra salvación. Esta mañana leí un salmo que habla de aquella multitud que lleva buenas nuevas. Es decir, sí, la palabra de Dios quebranta, tú bien decías, pero restaura. La palabra de Dios desmenuza, pero junta. La palabra de Dios hiere, pero sana. Es decir, hay un proceso que hace algo malo, entre comillas, pero luego sana, porque yo necesitaba ser quebrantado para poder de alguna manera, como dice bien las Escrituras, rasgar mi corazón para poder entregarlo a Cristo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que atrae a la gente, lo que a mí me atrajo a Cristo fue la cruz del Calvario. No fueron buenas palabras, que también las hay, no fue como ese es el pasaje que quería leer aquí en Eclesiastés, donde dice en el 12:10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y luego dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas, que es la clave de todo esto, por un pastor. Y aquí vemos que cuando el Señor da palabras que son como aguijones y como clavos, eso lo que hace que primero que compunge a los incrédulos y segundo quebranta y edifica o restaura o hace todo aquello para lo que es enviado. Y yo, porque antes, por encima, para que no queden dudas, mencioné el libro de los Macabeos y de Judas el Macabeo, porque tenemos que entrar en la mente judía para entender un poco esto. Sabemos que desde cuando el Señor llegó, cuando nació el Señor, cuando el Señor vino a esta tierra, los judíos, el pueblo de Israel, no hacía muchos años que había entrado en el yugo romano, digamos, en la esclavitud, pero anteriormente habían vivido cerca de 100 años bajo la dinastía que levantaron los Macabeos, y tiene que ver, cuando ellos hablan de martillo, su idea es destruir todo aquello que se levanta en contra del templo, de la religión judía, porque recordemos, si tenéis datos o dónde leerlo, es muy interesante. Toda aquella revuelta empezó porque hubo un sacerdote
que se dejó helenizar por aquella gente y fue a hacer un sacrificio, a matar un cerdo dentro del templo al altar de Zeus, ¿vale? Entonces el padre de estos 7 hermanos lo vio que era sacerdote y lo degolló allí mismo. Y ahí empezó todo. Y ellos tienen esta idea. Por eso esperaban del Señor un guerrero, esperaban del Señor alguien que se rebelara, alguien. Esta es la idea que ellos tienen de martillo, de reventar, porque al fin y al cabo la religión judía en los tiempos de Jesús fue muy politizada, todo intereses, todo dinero y todo. En fin, lo que quiero decir es que nosotros, la palabra de Dios no es esto, no es esta idea. Nosotros no podemos tener, y a lo largo de los años tenemos por experiencia, hemos visto, yo he visto, espero nunca volver a hacerlo, yo he visto personas a mi lado que han hecho esto, que han predicado un evangelio de pesadez, de condenación. Sí, es verdad, Jesús mismo dijo, la palabra de Moisés, ella os va a juzgar al final, sí, es verdad, pero la palabra de la gracia de Dios tenemos que predicarla como tal. El evangelio de la salvación, yo no voy a leer, porque la verdad que tengo 2 o 3 pasajes en Timoteo, pero no lo voy a leer, porque el propósito de la palabra de Dios es salvar, es exhortar para salvación, es llevar a la cruz. Es sí clavar clavos, pero lo que hemos dicho tú y yo, ¿no? Para que la gente, para nosotros, espabilar en cuanto a la fe, en cuanto a conocer al Señor. Y yo solamente quería leer este versículo aquí, bien entendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Aquí vemos ya que no es para inutilidad, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos que el propósito de la palabra de Dios, cuando tú y yo, o cuando tú o nuestro oyente, cristianos, a lo mejor comparten, predican la palabra, se pongan a hablar con alguien, tenemos que tener esto claro, que el fin de mi palabra es que el hombre o la mujer que me escuche sea perfeccionada y preparada para toda buena obra, para la gloria de Dios. Bueno, yo también para concluir, ¿verdad? La verdad que precisamente en esta parte de fuego y de martillo, con la palabra de Dios, tiene que ver con la eficacia de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de quebrantar, ¿verdad? No estamos hablando de que es un quebranto para condenación, como hemos dicho, no estamos hablando de que la palabra de Dios nos golpee hasta dejarnos quebrantados, como dejarnos medio muertos, sino que es con el propósito de vivificarnos, ¿verdad? Y a la vez también nos habla del fuego, ¿verdad? Y el fuego lo que hace es que purifica nuestras vidas, ¿verdad? También el fuego purifica y el martillo quebranta la dureza. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que la palabra de Dios, como ella misma nos dice, es poderosa, ¿verdad? Es viva y es eficaz. Y lo que vemos precisamente es la eficacia de la palabra de Dios. Y yo estaba pensando, ¿verdad? Bueno, pues no es contrario, ¿verdad? Hay un pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 6, ¿verdad? Cuando Jesús está diciendo de no desperdiciar lo santo y de no echarle perlas a los cerdos. Mira, este es un pasaje, ¿verdad? En el que, bueno, incluso entre nosotros, con personas que llevan tiempo, ¿verdad? Entrando a reuniones, escuchando la palabra del Señor, alguna vez hasta se ha llegado a mencionar, es que a esta persona ya es como echarle perlas a los cerdos. Mira, yo no sé, ¿verdad? Posiblemente igual sea una línea muy fina, pero yo no sé cuál es el punto de echarle perlas a los cerdos. Yo simplemente, y es un pequeño ánimo, ¿verdad? Para aquellas personas que hablan la palabra de Dios y que igual ven a su alrededor que no hay el resultado que igual ellos esperan, que no hay quebrantamientos, que no hay arrepentimientos. Yo simplemente puedo decir una cosa: si alguien hubiese pensado en mi vida, ¿verdad? Y me hubiese visto como aquella persona que dijo, es echarle pelas a los cerdos, seguramente hoy no estaría aquí. Sin embargo, hubo gente que vio mi vida y la de otros tantos, ¿verdad? Y la vio con un poquito de fe, ¿verdad? Y en vez de excusarse y decir es perlas a los cerdos, tenían una palabra de parte del Señor y se encargaron de declararla, y se encargaron de hablar la palabra de Dios para ese tiempo. Y como decíamos esta mañana, ¿verdad? Y como dice el proverbio, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y hubo un tiempo específico de Dios en el que vino la palabra que mi corazón necesitaba para ser quebrantado y cayó quebrantado. Entonces yo de verdad que doy gracias a aquellas personas que
no vieron un caso perdido, no vieron un cerdo pisoteando perlas, sino que vieron un corazón necesitado de escuchar la verdad de Dios. Y no se desanimaron a pesar de mi empatía, de mi desprecio, de hecho podría decir, ¿verdad? Y simplemente tenían una palabra de parte del Señor y se encargaron de hablarla. Y este sería mi ánimo en esta tarde, ¿verdad? Saber que este martillo va golpeando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y va haciendo su trabajo. A veces es más fuerte, seguramente, pero el trabajo es del Señor. Entonces, si tú tienes una palabra para hablar de parte del Señor, predícala, háblala, evangeliza, haz esta obra, la cual el Señor te ha encomendado, ¿verdad? Y el fruto igual ni lo vas a ver tú, pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor está obrando por medio de esa palabra que ha puesto en tu corazón para poder testificar a otras personas. Yo te digo, gracias a Dios que nadie me vio así, sino que siguieron predicándome la palabra del Señor hasta que fui liberado de mis cadenas, mis cuerdas cayeron, ¿verdad?, en lugar delitoso, como decía el salmista, ¿verdad? Yo disfruto de la heredad que Dios tiene para mi alma. Entonces, es un ánimo para cada una de las personas que están escuchando y que hacen obra o que hacen trabajo de evangelista. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Con respecto a este tema que hemos estado escuchando en esta tarde, había una expresión de Esbeto que decía al principio, ¿no?, que es un tema muy amplio, ¿verdad?, para poderlo resumir en este tiempo que hemos tenido, que han sido 32 minutos aproximadamente, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿verdad?, el propósito, la idea, ¿verdad?, con la que lo habéis enfocado en cuanto a lo que es la obra que hace la palabra de Dios. Obviamente el tema en el cual estaba enfocado el versículo de hoy era una denuncia sobre los falsos profetas. Había un juicio, ¿verdad? Y claro que iba a quemar, iba a golpear y hasta aplastar, ¿verdad?, si es necesario. Pero como bien hemos escuchado, ¿verdad?, la palabra de Dios es viva y ella es la que hace el trabajo. Y algo que estaba recordando cuando estabais hablando era de que, claro que estamos hablando del Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno de Dios, que sabemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hubo alguien que dijo un día algo, ¿verdad?, en cuanto a las buenas nuevas, que es el significado del Evangelio, ¿verdad?, buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Antes hay que predicar las malas nuevas, no son nuevas, las malas antiguas, ¿verdad?, que realmente es a la condición que está el ser humano. El ser humano está muerto en delitos y pecados, y su final, si no se arrepiente y cree en el Evangelio, es pasar toda la eternidad en un lugar que no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles caídos, que es el mismísimo infierno. Y recordabas, José, recuerdo hace tiempo aquí en Cartagena que hablábamos con Juan Luis Vadillo de estos puritanos, ¿verdad?, que metían a la gente que entraba en las iglesias por primera vez, las metían en un cuarto aparte, ¿verdad? ¿Y de qué les hablaban continuamente? De la ley. La ley, la ley, la ley. ¿Qué hace la ley? Es el ayo, ¿verdad?, que nos lleva a Cristo. Cuando uno se ve pecador, y yo estaba recordando el momento mío, yo estabais hablando y estaba recordando, ¿verdad? Yo no sé cómo llamarle, si aplastado, o fulminado, o fundido, pero sí me di cuenta de cuál era mi condición, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esa gracia que hablaba Esbeto, ¿verdad?, de que Él se manifestó a mi vida para salvarme, me hizo ver quién era, mi condición, llegué a un punto, un extremo, ¿verdad?, de decir, no puedo más, y ahí es donde me pude agarrar, por la fe, a los brazos de Dios, ¿verdad?, porque los tenía extendidos para mí. Y Él sigue extendiendo sus brazos hacia la humanidad. Pero hay que recordar, ¿verdad?, que lo que el pecado ha hecho en el ser humano ha sido una destrucción. Y a micrófono cerrado, antes de empezar el programa, estábamos hablando de cosas concretamente que están sucediendo en el mundo actual, ¿verdad?, que están totalmente desvirtuando el origen de Dios en cuanto a la creación del hombre y de la mujer. Entonces, claro que hay una gracia de Dios, pero también hay unas consecuencias. La paga del pecado es muerte, y esto es una realidad bíblica. Pero ahora viene el don,
Y esto solamente le pertenece a Dios. Por eso, como bien terminabais, gracias a Dios por los evangelistas, ¿verdad? Que están con su deseo solamente en el corazón de cuando ven una persona, lo ven como una oveja sin pastor, como tú bien decías, José. Gracias a Dios que no me echaron, no me desperdiciaron como un cerdo, sino que había gente que se preocupaba aún por guiarme, por decirme esto está mal, esto... Y al mismo tiempo una oración en el interior, Señor, ten misericordia de su vida. Eso yo sé de personas que lo han hecho conmigo, ¿verdad? En cuanto a mi condición antes de tener a Cristo en mi corazón. Y qué bueno, ¿verdad? Que tengamos este corazón. El corazón de Dios, ¿verdad? De verlo a la gente como... Pero yo creo que es que hay un evangelio y empezabais un poquito light y no queremos meternos ahí, ¿verdad? En cuanto a lo que no es denunciar el pecado. El pecado hay que denunciarlo tal y como es. Pecado. Y Dios lo aborrece. Y de hecho a su hijo lo hizo pecado y hubo un desamparo que él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y precisamente ¿por qué fue? Porque lo hizo pecado, sin haber pecado en él. Entonces es un tema, por eso digo, ¿no? Amplio, tremendo, pero que Dios se revele y lo revele a los corazones. Y ya para terminar, como tú decías, José, sé que vino un día concreto que la obra de Dios se hizo real en mi vida. Y esto lo decía el apóstol Pablo, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Eso está sellado en mi corazón. Fue un tiempo del agrado de Dios, ¿verdad? En cuanto aún inclusive en nuestra condición, que nos reveló el sacrificio de Cristo y nosotros nos dio la oportunidad de decir, sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? Ahora entiendo de que tú eres Dios y yo soy un vil pecador, como me declara la Biblia, mentiroso, vanidoso, que no me merezco nada, pero hay una gracia sobrenatural de Dios para el ser humano caído, que es la que nos salva. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es algo de nosotros, no es por nuestros méritos, sino que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Por eso concluimos, ¿no?, en cuanto a lo que es este tema, el martillo, que Dios siga martillando, ¿verdad?, los corazones, y no olvidemos de que Él tiene que quitar un corazón de piedra, ¿eh? Él quita un corazón de piedra y pone un corazón nuevo, porque si no es imposible. Un corazón nuevo, un corazón y un espíritu nuevo, y luego dice, y pondré mi espíritu y haré. Entonces ahí es cuando realmente ha habido una intervención divina. El mejor cirujano tenemos, José Esbeto, el mejor cirujano de los cirujanos, ¿verdad? El que hace cosas que no podemos entender, pero que cambia corazones. Cardiólogo, ¿eh? Podemos darle también esta denominación. Este no es una profesión, pero la verdad que yo me enamoro de estas cosas. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que lo que estamos hablando es también lo que ha ocurrido en nuestras vidas, ¿verdad? Es una realidad. Y precisamente hablabas tú ahora y yo decía, bueno, pues si alguien se pregunta qué pasó con nuestro corazón quebrantado, el Señor lo quitó. Lo quitó. Y puso uno de carne, y cuando hablamos de carne es uno sensible a su palabra, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es un milagro. Estamos hablando de una obra sobrenatural. Y es curioso, ¿verdad? Como algo como un libro para muchos, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo tiene tanto poder y tiene tanta eficacia en la vida de alguien. Y bueno, pues hasta el día de hoy nos acompaña, ¿verdad? La palabra del Señor. Así que nada, es un pequeño ánimo en esta tarde y espero que también haya sido bendecido. Pues igualmente desde aquí es nuestro deseo darle gracias a Dios, daros gracias a vosotros también por el tiempo que compartís con nosotros la palabra de Dios en este bloque, este programa Figuras Bíblicas cada miércoles a partir de las 5 de la tarde. Dar gracias a todas las personas que han estado con nosotros y las que lo vais a ver posteriormente, porque ahí quedan colgados nuestros programas, tanto en nuestros canales de Facebook, de YouTube, y también, bueno, pues en la página web nos escucha a partir de las 12, este es el programa de Luz de la Mañana, pero ahí lo tenéis para poderlo escuchar. Ha sido de bendición, gracias hermanos, y terminamos orando a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a seguir proclamando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, a ese reino inconmovible, como bien nos dice su palabra. Adelante. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes y espectadores sí, Señor, Dios mío, en esta tarde, Señor. Yo te pido por sus corazones, Señor. Si no te conocen a ti, Señor, que tú sigas orando, Señor, que tú sigas trabajando por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más podemos comprobar la eficacia de ella, Señor. Tú has traído vida por medio de tu palabra a aquellos que estábamos muertos, Señor. Señor, gracias por tener tanto amor con cada uno de nosotros, Señor. Haberte preocupado de nuestras vidas, Señor.
haber obrado tan bien en cada uno de nosotros, Señor. Oh, Tu sí. trabajo es tan perfecto en nosotros, Señor, que no tenemos pega, Señor. No tenemos que decirte cómo trabajar, cómo hacer, Señor. Moldéanos como tú quieras, Señor. Sí, Señor Dios. Te pido, Señor, por aquellos que predican, por aquellos que evangelizan, Señor, aquellos que son luz en medio de las tinieblas, Señor, que no permitas que se puedan desanimar, que se puedan desmayar, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a usarla sabiamente, Señor, y no hablar aquello que no es conforme a tu enseñanza, Señor. Sí, Señor Dios. Que cada vez que hablemos de parte del Señor, pues podamos decir confiadamente un amén, Señor, porque tú estás en ello, Señor. Así es. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por seguir enseñándonos, por seguir animándonos a hablar lo que venga de parte tuya, Señor. Gracias por tanto, Señor. Gracias porque hoy vemos nuestras vidas y están edificadas en la roca, están edificadas en ti, Señor. Y sabemos que estamos seguros, a pesar de los vientos, de las doctrinas que se enseñen por ahí, Señor, estamos confiados en ti, Jesús. Sí, Dios. Ayúdanos a vivir una realidad, a vivir una verdad y así no ser engañados por nadie, Por favor, Señor. Dios. Gracias, Señor, porque tu verdad es real en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este programa y bueno, emplazamos figuras bíblicas para el próximo miércoles a partir de las 5. Ellos ya nos darán las primicias el próximo miércoles, Dios mediante, por la mañana en el programa de Conquistando Promesas. Un fuerte abrazo, muchas gracias y que Dios os bendiga, hermanos. Un abrazo. Igualmente, familia, un fuerte abrazo. Y nosotros llegamos al final ya de esta programación de la tarde, cada miércoles a partir de las 5, en Figuras Bíblicas, dándoos las gracias a todos por haber estado con nosotros. Recordaros que nosotros nos vamos del directo, pero la programación continúa a las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Si no tienes una Biblia, llámanos por teléfono al teléfono gratuito 910 1813 y en la página web que acabo de mencionar hay una pestaña que pone una Biblia para ti. Pinchas, se abre un formulario, lo rellenas, no lo envías y nosotros, en la medida que Dios nos permita, dependiendo del lugar donde estéis, ¿verdad? Aquí en la geografía española no tenemos ningún problema. Fuera, pues en algunos sitios sí podemos darla, pero nuestra ilusión y nuestro deseo es poder enviaros un ejemplar de la palabra de Dios. Una Biblia. También deciros que mañana, si Dios lo permite, estaremos con vosotros a partir de las 10 de la mañana con el programa Luz en la Mañana. Valga la redundancia, con himnos cristianos. Dios está presente, de Gerard Ter Stegen. Y estará con nosotros Alcides Teos desde Don Pedrito en Brasil, llevando también el programa himnos cristianos con todos nosotros. Y terminaremos desde Australia, o sea que vamos a hacer un recorrido por el mundo, ¿verdad? De Brasil, nos iremos hasta Australia, donde allí nuestro hermano Antonio, el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, allí en Australia, nos compartirá el mensaje de la preciosa palabra de Dios. Desde aquí, gracias de nuevo por haber estado con nosotros, un abrazo y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy
por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia